Bueno, hola profe, esta es la presentación del trabajo final sobre el ensayo de la película. En mi caso escogí la de Seven y le quise poner de título El precio de aprender en un mundo roto. Para iniciar la película, Seven es un thriller psicológico ambientado en una ciudad que no tiene un nombre específico ni se nombra cuál específicamente. Sin embargo, la atmósfera sí se nota que es gris, muy decadente, con una falta de unión o de comunidad. Esta historia gira alrededor de dos detectives, quienes son Miles, quien es el detective que llega nuevo a la ciudad, trasladado como un joven entusiasta y como en busca de justicia, con cierta parte de un ego, de que ya sabe todo cómo funciona el mundo. Y por el otro lado está Somerset, quien es un veterano ya en la policía y quien está muy desencantado, muy resignado a todo lo que representa la justicia, o la injusticia en este caso, que ve a diario. Estos dos detectives persiguen a un asesino en serie que es John Doe, quien comete crímenes inspirados en los siete pecados capitales. En este contexto como muy sombrío y crudo, la película no solo plantea un relato policial típico de unos detectives, unos agentes buscando un asesino, sino que pone en escena un proceso como de formado de enseñanza a lo largo de la película. Los personajes parecen estar atrapados en un sistema carente de sentido, donde incluso el aprendizaje se vuelve como una forma de castigo. Al, a lo largo de la película, los dos detectives, en especial al principio Somerset, aprenden sobre todos estos pecados capitales para en busca del asesino, quien que de cierta forma esta, esta forma de educarse termina castigando más que todo a Miles con el fallecimiento de su esposa o el asesinato. Ensayo, bueno, en este caso es la presentación del ensayo, demuestra que en el cine muchas veces se pueden revelar o mostrar enseñanzas o aprendizajes oscuras o formas de enseñar oscuras que no están como típicamente en una escuela o en, no sé, en un típico salón de clase o un espacio pensado para esto, sino que se puede ver en muchas relaciones cotidianas, en instituciones o en escenas muy violentas. Para el análisis de esta película usé el viaje leve de Vogler y las metáforas en educación principalmente. Ahora la primera parte es el viaje del héroe trágico, que sí lo quise nombrar, y es debido a que Miles inicia su camino como un detective entusiasta y decide hacer justicia en un principio. Sin embargo, su falta de reflexión y sus impulsos emocionales lo llevan a fracasar en este viaje, sumado a también esas enseñanzas, ese aprendizaje impuesto por John Doe. Aunque Miles tiene un mentor, que es Somerset, quien intenta guiarlo, muchas veces este lo ignora y sigue atrapado como en la lógica de este asesino y de cierta forma controlado por este mismo. El viaje del héroe no se completa, no hay una transformación ni un regreso triunfal, sino una caída absoluta. A la última parte de la película donde Miles pierde a su esposa y termina asesinando a John Doe, con esto deformando como este viaje del héroe tradicional que se entiende como en la parte final con un final positivo. La otra parte es pedagogías opuestas, debido a que en esta película surge el conflicto entre dos formas de enseñanza. Somerset, quien representa una forma de enseñar muy reflexiva y ética, quien vendría siendo de forma de mentor, mientras que en John Doe, quien impone una enseñanza violenta y autoritaria de cierta forma, si se podría decir, quien sería una representación, un arquetipo del falso mentor en este caso. Esta tensión entre estas dos formas de enseñar atraviesan a Miles profundamente, ya que debido a esto, algunas, algunas veces sigue a este mentor, pero sin embargo termina cayendo
de forma muy destructiva al modelo, a la influencia del falso mentor, quien es Joe Doe. La otra parte es la educación como participación. Desde esta metáfora de la participación, aprender implica integrarse en un colectivo con valores y lenguajes compartidos. Pero en Seven esta comunidad está completamente rota. Miles no logra formar parte ni del sistema judicial al que representa, ni al, ni al mundo ético o moral que quiere Somerset al que pertenezca. En otra parte, Doe crea su propia comunidad basada en la violencia, el juicio y la imposición de este sentido que él cree tener, o estas verdades que él cree tener. Mediante sus crímenes, termina obligando a Miles a hablar su lenguaje, culminando con una inclusión de a esta comunidad, a quien finalmente lo consolía matando a, a John Doe, arrastrándolo al pecado de la ira. La parte son las transformaciones enunciativas, aunque Somerset, aunque es encantado, logra una adaptación muy reflexiva, decide quedarse y actuar por, por él mismo, por sus convicciones, y por el otro lado está Miles, quien es víctima de de la disposición total, ya que pierde su rol, su integridad y su estabilidad emocional, siendo absorbida por la narrativa de Doe. Otra parte es la comparación con películas. Quise compararla con otras dos. La primera es de entrenamiento, ya que había realizado el primer trabajo sobre esto. Y esta puede identificar que, al igual que en Seven, en día de entrenamiento existe el falso mentor, quien en día de entrenamiento sería Alonso, el detective Alonso, quien es un pilar de la corrupción y lo malo que está. Y en esta misma película sería, de hecho, el aprendiz o el héroe, sería Jake. Sin embargo, en esta película del día de entrenamiento, él sí logra completar este viaje del héroe de una forma satisfactoria. Por el otro lado está la película de La gente del Universal, que es una película colombiana que me gusta mucho, me parece muy interesante y que tiene puntos en común, principalmente que es también una historia como policial. Son dos bueno, son un grupo o una agencia de, de investigación de detectives privados. Sin embargo, quien sería el falso mentor también en esta sería Diógenes, quien es el tío del protagonista, que es Clemente, o en este caso interpretado por Renson Díaz. Y en esta película también se puede ver ese viaje del héroe fallido, ya que Clemente termina absorbido también por esa corrupción y por esas enseñanzas de la ilegalidad y de, como la picardía que le inculca Diógenes. Entonces, por estas películas encontré esos como paralelismos y también, más que todo en la gente universal, me parece interesante como plantearlo o aterrizarlo como en un contexto más colombiano. Ya como parte de la conclusión, se ven al igual que ya entrenamiento y la gente de la Universal, plantea que el aprendizaje no siempre es un proceso como liberador o sanador, a veces es una trampa, una forma de castigo. No todo aprendizaje como que de cierta forma como forma a la persona, la forma en su integridad, sino esta también puede ser muy destructiva. Y ya como estudiante y como espectador de las películas, comprendí que también de cierta forma hay que resistirnos a esta forma de aprendizaje muy con que evocan sentimientos de miedo y una imposición en cosas o en frases como la letra con sangre entra o este tipo de formas de educar que no son nada amigables ni sanadoras o liberadoras en muchos casos. Y ya, eso sería como todo por mi presentación, profe. Muchas gracias.